Hola, estamos aquí de nuevo en el Club H para hacer una mesa redonda sobre el ciclo de encuentros con científicos que nos acompaña por una parte Álvaro Lobato, patrono de FIDE, y Eduardo Costas y Victoria López Rodas, que son catedráticos de genética, que nos van a explicar los contenidos, lo interesante que tiene este ciclo y la importancia que tendría para las personas de FIDE que puedan suscribirse. Así que Álvaro, si quieres. Pues sí, la verdad es que yo tengo mucha ilusión en este ciclo de divulgación científica, aunque la palabra divulgación no me gusta mucho, pero es muy interesante porque la ciencia y el derecho, que yo creo que son dos magnitudes radicalmente distintas, tienen algunos segmentos o algunos campos de intersección. Y en el ciclo que vamos a abordar, yo creo que hay una muestra significativa. Voy a empezar por el final, por el tema del método, que es lo más abstracto para ir luego descendiendo a lo particular. El derecho no es una ciencia, obviamente, pero sí es posible aplicar en el ámbito jurídico el método científico, como creo que es posible hacerlo casi en cualquier campo de conocimiento. Es decir, uno se puede aproximar a una realidad desde varias perspectivas. La ciencia no es un punto de vista más. Yo creo que tiene, por decirlo así, una cierta preeminencia ontológica. Yo participo de la idea de que hay dos maneras de entender el mundo, ¿no? O entendemos que el mundo es un mundo de respuestas, en el que el mundo es todo lo que hay y nosotros lo que tenemos que hacer es formular las preguntas adecuadas. Yo creo que ese es el procedimiento que nos conduce a la ciencia, al ensayo y al error, a los paradigmas de la investigación, que es el método científico, y luego entender que el mundo es un mundo de preguntas y que las respuestas las tenemos que dar nosotros. Ese es el camino equivocado que nos conduce a las supersticiones religiosas, a las creencias míticas y a la dispersión del pensamiento. Yo creo que en el ámbito del derecho es posible forjar un pensamiento crítico y científico mediante la metodología clásica, que si yo no estoy equivocado y vosotros me corregís, es el ensayo y el error, ¿no? Es la tesis de Popper, ¿no? Es decir, las hipótesis tienen que ser falsadas porque no pueden demostrarse su veracidad, ¿no? O los paradigmas de la investigación de Kuhn, o los programas, es decir, bueno, hay muchas vertientes, pero al final esa manera de aproximarse al conocimiento, a la realidad, yo creo que tiene muchas ventajas, porque además nos permite, y esto es lo que me gustaría hablar, abandonar las posiciones equivocadas. Es decir, el de reconocer los errores. Cuanto más errores cometamos, más aprendemos. Es un poco la idea de Keynes. Es decir, bueno, cuando le reprochaban que cambiaba de pensamiento, dice, bueno, vamos a ver, mire, yo cuando yo estoy equivocado, cambia. ¿Usted qué hace? Esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, y creo que esto es una aportación fundamental. No sé, Eduardo y Victoria, si estáis de acuerdo con esto. Mira, yo creo que lo más interesante para mí que puede enseñar la ciencia es que los científicos estamos educados en que pensamos una hipótesis, la ensayamos, pero siempre pensamos que lo que nosotros creemos cierto, lo más probable es que sea falso. Entonces, estamos educados para falsear algo, ¿no? Sí, entonces, claro. Entonces, cuando uno no lo consigue, se lo pasa a sus colegas. Después de que muchos colegas parezca que son, entonces lo manda a publicar donde una serie de revisores tal. Entonces, al final es, primero, como una obra colectiva, esa cuestión, aunque se publique un artículo con mi nombre y el de otros o tal, es una obra colectiva donde participo mucho, y yo a lo largo, y Victoria y cualquier científico a lo largo de su vida, siempre piensa, esta explicación es casi seguro que es falsa, y nos llena de orgullo el demostrar que es falsa, ¿no? Es lo contrario al sesgo de confirmación. Claro. Mucha gente piensa algo, esto debe ser cierto, leo lo que justifica que es cierto, pero tú piensas que el método científico es con que una sola cosa, hay 20 pruebas a favor, pero hay una sola que pues ya no sirve. Y tal. Sí, la verdad es provisional. Claro, la verdad es provisional. Y nos vamos aprovechando, nos vamos aproximando hacia verdades más adecuadas, etcétera, etcétera. Pero hay otra cosa que vamos luego a tratar, algunos temas que me parecen interesantísimos, ¿no? Victoria, sois los dos genetistas. Bueno, yo
participo de la idea de que la genética está cambiando el concepto del ser humano y lo cambiará más, porque habéis comentado antes que se está reescribiendo algunos pasajes de la historia. Estoy convencido de que es así y estoy convencido de... Lo que pasa es que tenemos cierta resistencia a aceptar los resultados de la genética porque los seres humanos queremos controlar nuestro destino. La causalidad forma parte de nuestra naturaleza y el que no poder determinarla, pues... Pero es así, es decir, es que... entonces, este tema del libre albedrío, yo creo que es una de las cuestiones que vamos a tratar. Tiene mucha importancia en el ámbito del derecho porque toda la teoría de la culpabilidad penal se asienta sobre el libre albedrío. Hoy en día yo creo que es, y quiero que me corrige si estoy equivocado, es una hipótesis que está empezando a ser rápidamente falsada, ¿no? Yo leí hace poco el libro de Robert Sapolsky, de Terminated, que es, bueno, el libre albedrío es casi una ilusión, ¿no? Y la ciencia está acreditando un poco esto, ¿no? ¿O no, Victoria? ¿Cómo está esto? Sí. Nosotros creímos que cuando se secuenciara el genoma humano íbamos a tener todas las respuestas. Lo único que tenemos son muchas más preguntas. Hemos aprendido mucho sobre eso, pero sí, en la actualidad, distintas partes de la ciencia, no solo de la genética, sino también de otras ciencias y también de otras humanidades, como la psicología, la economía, y hay otras, el derecho, etcétera, se están haciendo, yo creo que recogiendo cantidades ingentes de datos que van a poder, junto con lo que sabemos de genética, poder entender un poquito más cómo es la interacción entre lo que somos genéticamente, cuál es nuestro genotipo, cuál es nuestra historia, cómo está nuestro ADN y las interacciones que ocurren con los ambientes. Con los ambientes pequeños, con los ambientes grandes, con la sociología de la humanidad. En realidad, con todas las sociedades en las que vivimos, que somos sociedades, ahora mismo somos 8.000 millones de seres humanos, pero en realidad nuestras sociedades son pequeñas. Nosotros conocemos a un número determinado de gente e interaccionamos con ese número pequeño de gente respecto a los 8.000 millones de seres humanos que tiene la humanidad. Yo creo que se están ahora mismo encontrando datos. Los primeros resultados son primeros resultados y en ciencia nunca hay nada que esté establecido. Parece que una parte va a ser el genotipo que tenemos y otra parte va a ser la interacción ambiental, el ambiente de cada uno. Pero la balanza se está reequilibrando, porque antes el debate entre nature y nurture, yo creo que es un debate más antiguo de la historia. Pero la balanza se reequilibra y vamos cambiando, porque todo eso que nosotros ahora llamamos pues el ambiente, todo eso, que es epigenética, que es lo que podemos cambiar, nosotros sabemos que eso tiene muchísima importancia. Bueno, pues por eso podemos aprender, por eso podemos cambiar hábitos, por eso podemos cambiar de dieta, por eso podemos tener un aprendizaje que cambie los circuitos en el cerebro, entonces una alimentación distinta, cambiar la microbiota, etc. Entonces todo eso ahora mismo son cuestiones cuantitativas, pero sí se están empezando a vislumbrar que hay una parte que sí que está, mientras que la otra seguimos aprendiendo. Claro, los grandes, tú piensas que ahora se han estudiado decenas de millones de personas en decenas de países, ¿no? Entonces hay eso, del orden de 70 millones de personas muy bien estudiadas. Entonces se tiene una idea bastante curiosa. Y la idea casi nunca gusta a casi nadie. Los partidarios de la genética, pues resulta que los genes probablemente en lo que podría ser lo que os interesa a vosotros, el libre albedrío penal y tal, a lo mejor tienen una importancia grande, pero del orden de un 40%, el ambiente muy parecida, del orden de un 40%, y el 20% es una serie de cuestiones estocásticas que ocurren por casualidad y no son repetibles, ¿no? Y que diferencian a un gemelo de otro, en el criados
Yo me acuerdo de que leía el libro de Steven Pinker, ¿no? El Sí. que es famosísimo, aquellos debates en los que Sí. casi se perseguía en las facultades Sí. cualquier análisis genético porque Sí. limitaba. No, pero quería hablar en último término ya porque que nos queda muy poco tiempo, ¿no? Del asunto de esta tercera cuestión que vamos a abordar, de la teoría de juegos. Es un tema que me apasiona. Leí hace muchos años el libro de von Neumann sobre que es magnífico. Es un libro magnífico y conozco la teoría de juegos, supongo que la abordaremos desde una perspectiva no matemática. No matemática, por supuesto. Las matemáticas a veces son difíciles, yo creo que son fundamentales para comprender el mundo, pero es verdad que hay que traducirlas para... Y he visto que uno de los temas que vamos a abordar es la delincuencia como la mejor estrategia adaptativa. Como una buena estrategia adaptativa. Algunas partes de la delincuencia, ¿no? Sí. Entonces, explícanos esto un poco, porque yo tengo mucho interés en conocerlo. Bueno, al final existen, la teoría de juegos lo que encuentra es estrategias evolutivamente estables, ¿no? Sí. Dentro de una población, pues no todos tienen que hacer lo mismo, entonces conviene que haya distintas cosas. Dentro de una población, la teoría de juegos indica eso, que dentro de una población lo mejor es que haya determinado tipo de gente. Tiene que haber un porcentaje muy grande de gente honrada, buena, tal, pero tiene que haber un porcentaje de... Todo ese tipo de cosas lo veremos y veremos varios ejemplos. Y veremos varios ejemplos que son sorprendentes porque probablemente nosotros fuimos seleccionados hacia eso, nuestra naturaleza está, ¿no? La clave de esto es que nosotros, si secuenciamos el ADN de un diente fósil de un ser humano de hace 80.000 años, ese ser humano es idéntico a nosotros. Si nosotros lo traímos anatómicamente, su DNA, no solo anatómicamente, sino genéticamente es idéntico. Si yo hubiera podido traer a ese chico aquí, hubiera sido sin problema catedrático de genética, magistrado, periodista, lo que hubiera querido, ingeniero. Igual que cualquiera de nosotros se hubiera ganado la vida como cazadores-recolectores estupendamente en aquel tiempo, ¿no? Entonces, simplemente no hubo... La evolución ocupa muchas generaciones y es lenta porque pasan muchas generaciones. Rápida en bacterias que tienen una generación cada 20 minutos. Los seres humanos que tienen una cada 25 años, pues 80.000 años no son nada, pasaron muy pocas generaciones, ¿no? Entonces, al final somos todavía cazadores-recolectores que seguimos comportándonos genéticamente como cazadores-recolectores. Dentro de esas sociedades de cazadores-recolectores era útil el que robaba, el que tenía un hijo con su mujer, no sé qué. Bueno, a fin de cuentas lo que intentamos es que nuestros genes perduren, ¿no? Y los genes que perduran son los que marcan eso. La idea que hay detrás de esto, y con esto creo que tenemos que concluir, es que cualquier estrategia adaptativa tiene un fundamento evolutivo, quiere decir que no hay nada casual. Claro. De alguna manera, bueno, fenómenos culturales, estoy pensando por ejemplo en la religión o en otro tipo de creencias, bueno, tiene una función evolutiva, ¿no? Porque todo lo que existe, claro, todo lo que no fue útil evolutivamente desapareció. Pero la evolución afecta a todo, desde las partículas subatómicas a los planetas, los que son inestables, no sé qué, no existen. Las grandes supernovas, no sé qué, ya explotan y no... Entonces, yo la verdad es que creo que es un ciclo interesantísimo también para los abogados, para los economistas, para los gerentes y managers que están en FIDE y que se forman en FIDE, porque nos va a permitir bueno, pues, tener una perspectiva científica desde otro ángulo que no es con el que tradicionalmente nos desenvolvemos, pero nos va a enriquecer enormemente. Yo os agradezco muchísimo este ciclo y estoy seguro que será de extraordinario interés para todos los miembros del QH y de FIDE. Muchas gracias.